Bueno, yo lo que pienso y lo que estoy evaluando cuando hablo de mí, somos 60 que están en el instituto trabajando. Creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho y con lo que usted piensa y con lo que dice Ciprosa. O sea, hay un déficit de información que en medicina siempre se lo habla como subregistro, donde hay cifras que da, por ejemplo, un grupo que estudiaba el CONICET que dice que son 8 millones de contaminados, otro dice que son 5, o sea que hay más de lo que se dice. No hay duda, quizás a lo mejor haya un 30 o un 35% más. Otra de las cosas curiosas de esta epidemia es el hecho que yo creo que está en este mes de octubre y los primeros días de noviembre, está como en una meseta donde va a empezar a disminuir lo mismo que hizo, no sé si ustedes recuerdan, Buenos Aires, Capital Federal, Chaco y Jujuy, porque es notorio cómo está aumentando un índice que es muy interesante de seguir, que es la oferta de camas. Usted va a ver, por ejemplo, vamos a poner un solo ejemplo, San Martín, conurbano, era el 100% un colapso tan grande que tuvieron que habilitar un establecimiento enorme donde hasta le pagaban a la gente para que vaya a pasar ahí su convalecencia. Bueno, ahora San Martín tiene una oferta de camas importante porque está más o menos alrededor de una ocupación del 55, 58%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos cuestiones. Una inherente al virus, que el virus está más contagioso pero menos letal. Y la otra cosa inherente al ser humano, que tenemos más grupos con anticuerpos. Por ejemplo, hay datos ya que están escritos y demás, la Villa 31, que es una zona abigarrada al lado de la terminal de ómnibus de Buenos Aires, tiene más del 50%. Pero hay otros distritos del país, Jujuy, Chaco, algunas partes del centro, que tienen anticuerpos, el 20, el 25, el 31. Es poco, pero al virus le cuesta. Entonces, estos dos elementos van a hacer que esa meseta empiece después a bajar, y con lo que usted muy criteriosamente ha dicho del cuidado, porque es la única cosa que realmente nos puede evitar la contaminación, porque acá hago entre paréntesis, el que se cuida no se contagia, esto es una realidad. El que sigue todas las normativas, a menos que tenga un accidente, que tropiece, caiga sobre un enfermo, tenga saliva o le hable en la boca cara a cara, es imposible contaminarse si se siguen todas las normativas, pero lógicamente no todos siguen las normativas. Respecto a la cantidad de anticuerpos y cuánto duran, es muy relativo y está en pleno estudio, pero sí hay datos concretos de trabajo que yo se los puedo dar. Por ejemplo, en las personas de mucha edad, los anticuerpos logrados después de una contaminación bajan rápidamente. En las personas de poca edad se mantienen por lo menos 5 meses, 6 meses, que es interesante cómo es el movimiento. Pero el organismo queda con un recuerdo. A nivel de su inmunidad celular y de su inmunidad tumoral queda con un recuerdo que le permite que en caso de que venga nuevamente un poco modificado el virus o mutado, como se le llama, el organismo inmediatamente pueda recuperarse. A tal punto de que ya hay muchos trabajos de esto, y que si usted tiene tiempo yo le cuento cómo funciona el organismo ante un caso de reinfección. Sí, doctor. Y el tema de la vacuna es un hecho incontrastable que viene pisando fuerte y es una realidad que ya está. O sea, las vacunas están hechas. Faltan detalles de logística, distribución y aprobación de la Comunidad Económica Europea en el caso de la inglesa, pero la rusa ya se está poniendo, la China ya le dio a Brasil, a los amigos de Osvaldo Cruz, le dio 1 millón de dosis para que la coloquen entre los médicos y demás, y le ha prometido 45 millones más, pero Brasil ha hecho 4 convenios con 4 países diferentes y 2 asociaciones más. Doctor. La diplomacia brasileña estuvo maravillosa. Bueno, Itamaraty siempre fue la mejor diplomacia en América, mejor que la norteamericana inclusive, doctor, independientemente de sus gobiernos y demás. Entonces, el panorama nuestro es el siguiente. Estamos ante una tragedia.
se avisora en el horizonte la vacuna, que es una realidad. Sí. Y sabemos concretamente de que podemos defendernos con normativa y adhesión absoluta y responsable a todas Bien. las medidas sanitarias. Bien. Esa es la realidad. Doctor, y la vamos a sortear. Y después podremos hablar, Román, en el futuro y decirnos, che, qué grave que fue esta, pero atención que va a venir una próxima en unos años. Y bueno, esa va a ser nuestra realidad. doctor, en base a lo que dijo, si yo le entendí bien, si la segunda ola es con la misma cepa de virus que ha llegado a la Argentina, el efecto puede ser mucho más leve. ¿Eso es lo que está diciendo? Absolutamente, porque le voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con el estudio que se hizo en España ahora. Vio que están hablando de la proteína Spike y qué es lo que está sucediendo en España, que están muy preocupados, dicen, che, esta es una cepa distinta y demás. Antes de esto, vayamos cuatro meses atrás, en España y en Italia se notó que había una pequeña mutación en los virus, en los aminoácidos. Entonces, en ese momento, Román, la gran preocupación, ¿cuál fue? El comentario que nos hicimos todos, che, pero si este virus mutó y todas las vacunas se hicieron con un esquema, ¿las vacunas hechas van a servir? Esa era la gran pregunta científica que no trascendió tanto a la generalidad. Pero después se hizo un estudio concomitante en 5 o 6 centros sumamente importante desde el punto de vista científico, y se llegó a la conclusión de que las vacunas estaban muy bien diseñadas y que podían perfectamente bien captar y aislar esa nueva modificación de aminoácidos que había tenido el virus. Por lo tanto, eso yo creo que no es una preocupación hoy. Ahora, si mañana esta nueva, que le quieren llamar la cepa española, nos muestra alguna otra cosa que no lo tengamos presente o no la hayamos programado mentalmente, tendremos que hablar nuevamente, pero hoy yo creo que no es preocupación. Me parece, y esto es importante para su gran audiencia y demás, bueno, usted lo ha manifestado perfectamente, tiene muy claro el panorama. Hoy la persona que se cuida, que sigue las normativas, no le pasa nada. El problema es el indolente, el imprudente, el desafiante, el que cree que estas cosas no existen y demás. Y en cuanto a algo que también dijo usted con mucha sagacidad, hay que tener en cuenta las reinfecciones. Las reinfecciones, cuando están bien estudiadas, podemos certificarlas y documentarlas. Pero para hacer, diríamos, una historia clínica de una reinfección, nos hacen falta estudios genéticos. Y de los estudios genéticos que hay, yo conozco muy pocos que están publicados, y le cuento el caso de Hong Kong. Él fue el primer caso que fue publicado. Un joven de Hong Kong que se contamina. Cuando se recupera, sus directivos de una empresa de comercio lo mandan a España a seguir comerciando. Sí. Llega a España, se contamina nuevamente. Le hacen el estudio. Eran 2 virus, pero eran 2 virus primos, hermanos. Entonces el joven superó el primero y el segundo lo superó más fácilmente por el recuerdo inmunológico de defensa que tenía en su organismo. Pero ¿por qué sabemos que fue eso, una reinfección? Porque era un virus con una pequeña diferencia y porque el joven fue estudiado genéticamente. ¿Qué quiere decir? Le estudiaron el primer virus y le estudiaron el segundo. Si no están esos 2 estudios genéticos hechos, nadie hoy puede hablar de reinfección con la misma patología. Bien, Hugo, lo quiero aprovechar con 2 o 3 títulos, con un poder de síntesis, porque ya se vienen los títulos también nacionales e internacionales. Ayer el doctor Adolfo Rubinstein, es secretario primero ex ministro de Salud, luego ex secretario de Salud a nivel nacional, dijo, en un tema polémico también, los chicos podrían volver a clases porque los chicos hasta 10 años no contagian, sí contagian los jóvenes. ¿Cuál es su posición en este tema?
Bueno, el caso de los jóvenes es una realidad absoluta y no la podemos negar. Todos los países del mundo, los 5 continentes hablan de eso y todos los trabajos hablan de eso, de 14 a 34 años. Los chicos en general son refractarios, o sea que se puede dar clases independientemente de que no está muy claro si llevan o no llevan el virus y demás, porque hay algunos que hablan que dicen que la flora que tienen nariz le impide que lleven el virus y demás, pero los chicos en clase con aislamiento, con un control de las maestras, con un control de quién va al baño, que entre el día uno y demás, yo creo que sí se puede hacer esto. Bien, Hugo, la otra pregunta, por ahí nos dicen, lo más importante hoy para fortalecer al organismo, fortalecer la parte inmune del organismo es tomando sol, pero por allí se contradicen por el encierro, no salgamos, nos quedemos en casa ahora. Hacer actividad al aire libre, cuando está el sol, el mejor horario entre las 9 y 12 horas, porque después acá en Tucumán se prende el soplete, digo, al aire libre, actividad física, mantener la distancia, ¿ayuda a fortalecer la vitamina D? Sí, bueno, yo le cuento esto que es muy interesante, muy interesante. De la mayoría de las personas que murieron en Europa, porque ahora se están sacando todas las historias clínicas, se hacen inferencias estadísticas, casi todos tenían déficit de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D no es solo vitamina, sino que es un precursor de hormonas, es una vitamina que actúa también, se ha descubierto eso hace más de 7 o 10 años, sí. Se ha descubierto que actúa en la inmunología, que tiene relación con la coagulopatía. Es una vitamina estupenda, no únicamente para los huesos, los músculos y demás. Entonces, uno puede tener los días de sol con los brazos levantados, descubiertos, con la cara, con el cuello, 10 minutos todos los días, estando sentado en su casa, en el patio o en el balcón o donde sea. Sí. Usted esos 10 minutos que tiene que ser cuando no hay infrarrojos, o sea, cuando el sol no daña, porque lo que usted necesita son los rayos ultravioleta. A partir de los rayos ultravioleta, 10 minutos diarios, hay una síntesis de vitamina D. Y si no tiene la posibilidad de eso porque vive en un sótano, si come, por ejemplo, manteca, o come huevos, o come pescados grasosos, o come hongos, qué sé yo, hay un sinnúmero de alimentos que tienen la vitamina D, usted la absorbe a nivel de intestino y no tiene problema. Es estupenda, ¿eh? Y es una realidad. O sea, la vitamina D se ha comprobado de que es muy útil, no únicamente para lo que sabíamos, sino para esto que le estoy contando. Hugo, sin entrar en la polémica de lo que se ha dicho después de aquel reconocimiento y que lo castigaron tanto en los programas, en las redes sociales al doctor Pedro Can, ¿no? Usted no integra el equipo de asesores del presidente, pero si tendría, ya con el diario del lunes, como se dice habitualmente, pero creo que en este caso es con el diario del martes, del miércoles, del jueves, no únicamente el lunes, por allí han comenzado la evaluación, qué se hizo bien y qué se hizo mal, porque la gente está cansada, agobiada, llevamos tantos desde marzo hasta la fecha, se han pulverizado fuentes de trabajo, mucha gente que lamentablemente ha perdido su vida, mucha gente que ha perdido, los chicos que han perdido el año lectivo. Con el diario de toda la semana, ¿qué cree que se hizo bien y qué cree que se hizo mal? Y para prepararnos para la segunda ola, porque nadie sabe a ciencia cierta si el virus ha mutado o no. Mire, es muy difícil esto. El presidente en una conferencia de prensa mencionó el trabajo nuestro. Y yo en general asesoro a gobernaciones, fundamentalmente la de Córdoba, la de La Rioja. Yo debo decirle que cuando uno tiene un virus que es desconocido, impredecible, que hace o está asolando al mundo entero, en todos los continentes, con una gran cantidad de muertes, es muy difícil siempre ser coherente en las acciones. La primera parte de la cuarentena, que esa fue realmente cuarentena, lo de hoy ya no es más cuarentena, hace mucho que ya no es cuarentena, fue importante porque no teníamos nada, no teníamos respiradores, camas adecuadas. ¿Y sabe qué es lo peor, Román? Lo peor de lo peor, no sabíamos nada. Hemos ido aprendiendo hasta cómo teníamos que ponerlo
boca abajo, que teníamos que anticoagularlos, porque si no en las primeras 24 horas se nos moría por un émbolo, por un trombo. Hemos aprendido qué corticoides debíamos usar, cuál era el antibiótico más certero, qué tipo de respirador. Hasta tuvimos que aprender a usar determinados respiradores, especialmente por la presión que mandábamos. O sea, es muy difícil cuando uno se encuentra en estas situaciones. Creo que si hubiésemos testeado, no teníamos tampoco, no teníamos muchos test. Los países exitosos son los que han testeado. Corea del Sur, por ejemplo, en la primera semana testeó 200.000. Bueno, Hugo, a ver, ¿por qué tanta diferencia más allá de la densidad poblacional y todo? ¿Por qué el éxito de Uruguay, que todos quieren era Uruguay? ¿Cómo se manejó Uruguay comparado, a ver, con alguna de las provincias? La puedo comparar con su provincia, con Córdoba. A ver, proyectando la cantidad de habitantes, digo, y también el territorio, ¿no? ¿Por qué Uruguay con éxito? Y prácticamente en Uruguay no se habla de COVID, más allá de las medidas preventivas, que incluso están inseguros de abrir las fronteras para la temporada de verano. Bueno, en primer lugar, los uruguayos, conozco muy bien eso, porque inclusive la televisión nacional uruguaya me hizo un reportaje muy importante. Los uruguayos son distintos, los conozco porque he vivido inclusive ahí, son distintos, son más respetuosos, la idiosincrasia es más homogénea. Las entradas que tienen son más fáciles de controlar que nosotros, especialmente la parte, por ejemplo, de Buenos Aires. Con ellos, con el Río de la Plata, evidentemente pueden controlar mucho más, pueden controlar con un solo aeropuerto que tienen. El problema que pueden haber tenido ha sido en la frontera con Brasil, en el Chuy y en Rivera, pero son distintos, o sea, son distintos. Ahora, si ellos están desde el punto de vista, diríamos, sanitarios, son un poco más frágiles que nosotros, o sea, por eso están preocupados ahora. Y fíjese usted que la gran entrada de Uruguay de divisas es el turismo, y ellos han dicho que hasta hoy no van a permitir ni siquiera que vayan los turistas y demás, o sea, pero es una sociedad diferente. O sea, yo también, si estuviera en China, los chinos con la mano militar en un mes terminaron con la epidemia. Bueno, pero es un sistema. Que tienen, bueno, por eso no hay que comparar tanto con Suecia, con China. Bueno, pero China tiene otro régimen ahí, lo que dice papá se cumple, ¿no? Absolutamente. Bueno, el otro tema, doctor Hugo Pizzi, soy pro vacuna, pero va a costar mucho concientizar a la gente sobre adherir a la campaña de vacunación, porque han nacido versiones de vacuna en España, en Oxford, en Estados Unidos, en distintos países, que la gente se está preguntando qué efectividad va a tener la vacuna. Para que sea efectiva una vacuna, ¿qué porcentaje de efectividad debe tener? Porque por allí dicen, la vacuna antigripal tiene una efectividad que supera el 80%, en algunos casos el 90%, de esta vacuna se habla que apenas estaría llegando a un 60, 65%. ¿Usted cree que la gente se va a querer vacunar o va a preferir el comportamiento social? Mire, yo estoy convencido de muchas cosas. La primera de ellas, por conocer y saber, y que hay gente nuestra trabajando en distintos lugares, hasta en los lugares más insólitos, todas las vacunas, sin excepción, todas, las 7 que están en primera línea, son excelentes. La gente, hay el grupo, por ejemplo, de allegados y de gente que uno habla y demás, están preocupadísimos porque venga la vacuna lo más rápido posible, porque saben de que es una solución para sortear esta tragedia. Estamos viviendo una tragedia. Y fundamentalmente hay un hecho que es muy importante. Supongamos que la vacuna tenga una efectividad del 70%. Sí. O el 65% que dice usted, o que menciona usted. Eso es suficiente. Con todos los que nosotros tenemos ya con anticuerpos, más lo que va a producir la vacuna para frenar la epidemia. ¿La letalidad o la red de contagio? ¿La letalidad o los casos de contagios? No, corta todo. Corta todo, porque inclusive la gripe, si bien es cierto que no todos se vacunan y ahí está el error, la gripe mataría muchísimo más casos si realmente no existiera esa vacunación que hace, por ejemplo, el PAMI para los adultos mayores, o la que se hizo acá en Córdoba, casa por casa, para los adultos mayores con los voluntarios de la Facultad de Medicina. O sea,
Yo creo que hay que tener esperanza, las cosas van a andar bien, pero mientras tanto, hasta poder lograr sortear esta, insisto nuevamente, una tragedia, porque nadie quiere hablar de esto es una tragedia, hay que hablar con todos los familiares de los muertos, y de los que han quedado con lesiones y secuelas que nunca más en su vida se le van a poder sacar, otra cosa gravísima que nos está sucediendo. Claro. Quiere decir que con responsabilidad nosotros podemos salir. Pero nos falta la responsabilidad. La vacuna se acaba el problema. Bien, doctor, tiene a Ángel Suárez, pero después la última de mi parte muy precisa. Ángel, usted es mito, ¿verdad? ¿En qué está usted? Doctor, ¿cómo le va? Lo hablo como... Hola, ¿qué le tal? pregunto como periodista y como recuperado. Primero, ¿es mito o es verdad esto o es simplemente decir un justificativo cuando no se hacen las cosas bien desde la prevención y desde los que tienen la responsabilidad de cuidarnos, de decir que el virus ya está en el aire y que te contagiaste, tengas cuidado, ¿no? Porque ya vuela y anda por todos lados, o es simplemente un mito? Y el otro, ¿cuáles son las secuelas que dejan? Algunos dicen que sí o sí te tenés que hacer un control cardíaco, hablan del tema de los bronquios y también del tema de la pérdida de la memoria. Sí, mire, las primeras medidas que dijo la Universidad Nacional de Córdoba del uso de barbijo, y le estoy hablando del mes de enero, uso de barbijo, del distanciamiento, porque el virus podía estar expeliéndose con el canto, con la voz alta, o estando mucho tiempo con la gente, o sea, esas son realidades que sí. La OMS fue para atrás, fue para adelante, pero lo nuestro siempre fue certero, lo que se dijo, porque tenemos experiencia de haber manejado lo anterior. Entonces, eso es una realidad. No quiere decir que yo voy caminando por la calle y el virus está ahí flotando, no. Pero si yo me quedo más de 5 minutos hablando con alguien y no tengo los cuidados, el virus está. Y si estoy en un lugar cerrado, ya se lo ha visto eso, en un lugar cerrado, el virus de uno solo puede contaminar a 20 o a 30. Por eso siempre es importante airear las habitaciones, limpiar con aquella famosa mezcla que les había dicho, agua 9 partes, 1 parte de lavandina. Entonces quiere decir que todas esas cosas son importantes, y yo siempre apelo, hay que adherir a las medidas sanitarias, porque aún los que han superado la enfermedad, y acá viene la contestación a su pregunta, han tenido gravísimos problemas. Sí. Pérdida de memoria, falta de armonización en el don de la ubicuidad temporoespacial. Hay personas que hoy todavía después de 3 o 4 meses no enganchan. Eyección del corazón, ha perdido la fuerza el corazón de la sístole, de mandar sangre al resto del organismo. Las partes fibróticas del pulmón no van a ser lo mismo. Por eso hay que evitar contaminarse, aparte de la angustia, y como yo tengo periodistas de acá de Córdoba que han padecido y que saben relatar lo que les ha sucedido, bueno, eso es una cosa, tendría que escucharlo usted a Beto Beltrán o a cualquiera de los muchachos que han padecido una enfermedad de la televisión y demás. Es que algo desesperante y es lógico cuando les falta el aire y no saben realmente qué hacer. Pero acá viene la otra parte. Y esto no es para asustar, sino para advertir. Todos dicen que el asintomático ni siente ni le pasa nada. Digo, hay un trabajo sumamente interesante. Es decir, ¿verdad? Son 3 trabajos de distintos lugares del mundo. Los asintomáticos, que al mes, a los 2 meses y a los 3 meses, con seguimiento, le hacen la tomografía axial computada y hay medias en el pulmón. Pequeñas, no tanto como el que estuvo internado y que sufrió mucho, pero el pulmón no es el mismo. En personas jóvenes que se cansan al subir una escalera 2 meses después. Viene bien la aclaración, ¿no? Porque por ahí, allí algunos dicen, los asintomáticos no tienen ningún tipo de secuela. Usted dice que pasado el tiempo le realizan una tomografía, van a observar algún inconveniente en las vías respiratorias o en los pulmones directamente. Sí, y se nota en su vida de relaciones, su vida cotidiana, que lo comentan y demás, y está registrado. No todos los asintomáticos, pero un porcentaje que se ignoraba totalmente. Y como la tomografía axial computada te muestra en el pulmón absolutamente todo, milimétrica, ahí aparecían todos los daños de la fibrosis, que no eran la fibrosis del que estuvo internado, del que estuvo 15 días y demás.
Bien. Y otra cosa, antes que me olvide, pero creo que va a ser buena para ustedes. De todas las bondades de la vitamina D, de todas las que hemos mencionado y que ustedes sagazmente me lo han sacado, les cuento que las personas, que también esto es inferencia estadística de historias clínicas de España, de Italia y de Alemania, las personas que tenían un buen tenor de vitamina D han estado menos tiempo internadas y han podido sortear la enfermedad. El consejo campestre de los tucumanos, que los rayos del sol impacten en la zona pectoral por 10 o 15 minutos. En horario bueno, ¿no? En horario bueno. Hugo, muchas gracias. En la próxima nota vamos a hablar ya proyectando cómo van a ser las fiestas navideñas en la República Argentina, por un lado, y también tenemos que decir el otro tema, Hugo, el tema del aprovechamiento más allá. También es un negocio para algunos sectores. Vi un informe que hizo un medio de su provincia de Córdoba, que hacemos seguimiento de algunos de ellos. 500% aumentaron los medicamentos para el tratamiento de COVID. 500%. Creo que también algunos hicieron su diferencia, ¿no? No, es terrible. Pero mire, 460 años antes de Cristo, Hipócrates, en la isla de Kos, en Grecia, decía, en sus aforismos que tienen una actualidad extraordinaria, decía, las víctimas más certeras de todas las epidemias son los indolentes y los imprudentes. Y en esas circunstancias brota en el ser humano la gran solidaridad o lo miserable de la especie. Buena frase, la reproducimos. Hugo, muchas gracias.